Edwin Cedeño es un reconocido director y maestro de teatro panameño cuya trayectoria ha dejado una huella significativa en las artes escénicas del país. Con una amplia experiencia en la dirección, formación y producción teatral, ha dedicado su carrera a la creación de propuestas que exploran identidad, la memoria y las realidades sociales a través del escenario. Como formador, ha sido guía de nuevas generaciones de actores, compartiendo su conocimiento con una visión pedagógica que combina técnica, disciplina y sensibilidad artística. Su trabajo se ha destacado tanto en el teatro independiente como en producciones de mayor escala, consolidándose como una figura clave en el desarrollo del movimiento teatral en Panamá. A lo largo de los años ha impulsado espacios de creación y reflexión, aportando al fortalecimiento de la escena cultural y al crecimiento de la dramaturgia nacional. Más allá de la dirección, Edwin Cedeño es un apasionado del arte como herramienta de transformación, convencido de que el teatro tiene el poder de cuestionar, conectar y generar conciencia en la sociedad. Y ese es nuestro invitado esta noche. Su nombre pues no necesita de mucha presentación, ya que es reconocido, tiene credibilidad en la industria y por supuesto es una persona que ha dejado un legado ya en vida. Edwin Cedeño, maestro, Wow. qué gusto, de verdad. Al fin nos encontramos. Al fin, como decía por allá por México, unos que ya no están juntos, que se nos hizo la conversación, pero son que ya medio siglo en esto. Medio siglo Prácticamente, en teatro, ya dentro de muy prácticamente. poco. ¿Cómo se inicia en el Ay, teatro de y por qué? mira, yo toda la vida fui un pelado inquieto, siempre estaba metido en todos lados. Me acuerdo en mi infancia en Chitré, yo quería ser trapecista. Mucho talento en Chitre, sale Mucho casi todo el talento. talento. Ya no podemos echarle la culpa al Río La Villa, Exacto, pero en su tiempo parece que era el agua del Río La Villa. parece. Yo quería ser trapecista y yo tenía atrás en la casa un trapecio y mi abuela detrás de mí regañándome porque te imaginarás las matadas que yo me di en ese trapecio. Eh, de manera que siempre estaba como que en la búsqueda de este tipo de cosas. Y siempre pelaba activo en que si en rondallas, que si en grupos de baile, En que la si en escuela esto, en la siempre escuela, metido en siempre algo. metido en todo. Y en el nodo, soy nodoísta, me tocó estar al frente del grupo de teatro del colegio, Mm. que a través de una asociación de estudiantes que eran los que manejábamos la parte artística y cultural de la escuela. Ujú. Ok, pues me toca. Pero Así, sin quererlo, sin sin saberlo, quererlo, sin... así, dándole, porque parecía Y que que bueno, había, Edwin, vamos a ponerlo, como está en todo, vamos a ponerlo ahí. bueno, y parecía que servía para algo. Así es que hicimos cositas, sketches y sí había ya como esa semilla, ¿no? Mira, yo recuerdo, por ejemplo, que por allá por la década de los 70, tal vez como el 75, el DEXA, en ese entonces Ujú, dirigido por la Bebi Torrijos, ujú. ella organizó el primer festival internacional de teatro en Panamá. Tenía como 15, 16 años. Ok. Yo dije, wow, qué locura, esto hay que irlo. A ver, y resulta ser que la hora que yo quería ir a ver era prohibida para menores de 18. Bueno, falsifiqué mi carnet de estudiante. Inquieto siempre, eso no iba a faltar. Y ahí estaba ya la vida, ahora con desnudos y con un montón de cosas. Y yo un Y un pelado de muchacho 16 años, adolescente. no, Y en ese tiempo era escandaloso. escandaloso, pero yo quedé, wow, qué maravilla. Para mí no Se apreció fue, más el arte, no era el morbo. no era el morbo. Oh, O sea, lo que te quiero decir es que imagínate, ya a los 16 años, sí, ya sí. la cabeza Sí, veía estaba esto enfocada en eso, en el de arte. alguna manera, pues, Claro. digamos que Y más no era natural. una época en la que, a ver, estamos hablando de una época en la que tampoco es que el medio artístico era lo que todo el mundo aplaudía, No, a nivel familiar, por ejemplo, por no, decirlo. no, había ¿Qué muy vas a pocas, estudiar, no? Ibas a ser artista. sí, había muy pocas opciones. Ujú. De hecho, ese festival se presentó en el Cine Presidente, ¿Ese dónde el quedaba? extinto, ay, 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 esa Ya, ese cédula. sí no me lo sé, ese sí no me lo Estaba sé. empezando Avenida Perú. Ok, Empezando Avenida Perú es que tú vas bajando de Caledonia ahí con una curva. ajá, Ahí en toda esa esquina enorme era el Cine Presidente. ok. En el cine ópera también El ópera sí, ese se sí lo sé. hacían algunas obras de teatro más infantiles, pero no habían opciones de espacios grandes como para presentar obras grandes, por Ujú. supuesto, ¿no? Así es que una cosa me llevó a Ese fue el otra, primer encuentro con una puesta en escena así y fue, queda esa semillita ahí. así mismo es. Y ya en el 77, también por accidente, un amigo mío que estaba en el coro del Nodo me dice, mira que estaba participando en una obra, ensayando para una obra con el INAC, Ujú. pero mis papás no me dejan. Si tú quieres, le digo al director para que tú vayas. Le digo, dale pues. Y quedé. Pero sí fue actor entonces, Edwin, ¿no? Sí, yo empecé actuando y haciendo de todo. Ok.
Y mira que esas obritas era una versión de Alicia en el País de las Maravillas. Recorrió el país en el año 77, hizo más de 50 presentaciones Wow. en un carro móvil que tenía antes el INAC, que era un carro, un tráiler grandote que se Algo abría, similar a era lo que se hizo para la pandemia, en algo algunas similar. áreas que hubo. Pero era un carro que está más viejo y más estartalado, pero funcionaba. eh, Y bueno, uno joven, feliz, haciendo lo que uno quería. Eso sí, cuando llegabas a la casa a estudiar, o sea, sí se bueno, seguía claro, estudiando. bueno, podías bajar las notas porque hasta llegabas. ¿Y qué se decía en casa? O sea, estoy actuando, o sea, ¿cómo se tomaba, por ejemplo? Se tomaba normal, como yo creo que, porque yo siempre estuve en tanta vaina, Ujú. yo creo que allí no se asombraron de que yo estaba cogiendo ese cariz, pero siempre estaba atendiendo mis clases, ¿no? ¿Cómo era el público? O sea, porque de alguna manera la experiencia, cuando se empieza a tener experiencia en la faceta que uno esté, sobre todo cuando es con público, con medio artístico o comunicación, eso va alimentando, eso va gustando de alguna manera. Es algo que yo no sé cómo explicarlo, pero es como un aliciente, como que vamos a hacerlo de nuevo y voy a hacerlo mejor y quiero hacerlo. ¿Cómo fue en esa Es un experiencia? veneno, Eh, el Algo público es un así, veneno, exacto. porque uno se empieza a envenenar En positivo, positivamente con exacto, esto. exacto. Entonces, mira, yo recuerdo que con el caso de Alicia, nosotros nos presentamos en diferentes lugares, plazas públicas, etcétera. Una vez hicimos una presentación en el Eugene Luscando para un montón de escuelas. Ujú. Yo no te puedo explicar qué locura fue esa obra con O esos sea, el pelados. público era un pocotón de escuelas. Un montón de escuelas y la obra era muy interactiva. Los pelados. Yo hacía el papel de un gato, del Ajá, gato de Alicia, ajá. ¿ok? Y yo estaba no tenía el cuerpo de ahora, por supuesto. Tenía unas Eran mallas, otros tiempos. eran otros tiempos y era otro cuerpo. Así es que estaba en malla. Okey. Y yo me tenía que poner la cola con un imperdible. Bueno, yo siempre me ponía la cola a la malla y al calzoncillo para que se agarrara mejor. Ajá. Chuleta y unos peladitos de porra me jalaron la cola. Que allá va Quedé con eso. las nalgas al aire en medio show. Así que Son experiencias, son anécdotas. Ahora, vámonos a ir a la primera pausa, aunque no crea, ya nos comió el primer tiempo, el primer bloque. Sin embargo, eso cómo fue moldeando al artista que posterior iba a formar artistas. ¿Y qué fue lo que primero que pasó luego de estas experiencias como actor? Vamos a la pausa y regresamos con Edwin Cedeño esta noche y disfrutando esta conversación realmente enriquecedora. Manténganse ahí con nosotros, ya volvemos. De vuelta en primera persona junto a Edwin Cedeño esta noche. Este es un programa de lujo, yo tengo que decirlo. Un programa de lujo. ¿Y cómo se da entonces la transición o qué es lo primero que pasa para empezar a dirigir? bueno, yo creo que también fue un tema de accidente. Yo creo que el teatro me encontró a mí. Esto, Unos amigos, Félix Gómez y Emilio Mojica, estaban haciendo un proyecto, una obra medio experimental, y Ujú. me pidieron que yo fuera a ver un ensayo. Ok, yo fui a ver el ensayo y bueno, Edwin, cuéntanos, ¿qué piensas, ¿Qué no? pasó? Ajá, ¿qué te Ah, pasó? y le ¿Qué digo, te mira, me pareció? parece esto y esto y esto, y le hago un par de observaciones, y aparentemente dije cosas interesantes que a ellos les gustaron, y me dijeron, ¿y tú por qué no terminas de dirigir la obra? Yo dije, ok, O sea, vamos a la pues. misma hora que, estaba, que había invitado a Claro, porque ellos dos analizar. estaban haciendo un trabajo colectivo y no tenían el punto de vista. Ok. Entonces, terminé de dirigir la obra contra. Imagínate que la obra le llevamos hasta un festival internacional en Venezuela Ah, y quedó seleccionada como una de las cinco o siete mejores puestas de escena del festival. siendo en una época que Venezuela era la meca del medio Meca, una de artístico. las mecas Ajá, grandes era esa. ajá. Esto, y yo empezando a dirigir, y eso fue como que, ¿Cómo fue dirigir? O sea, ¿qué experiencia dejó esa primera mira, dirección? deja muy buen sabor, y lo que decías hace un rato, el resultado inmediato que tiene el teatro. Que Mm, eso no te lo da ningún otro medio más que el espectáculo en vivo. mm, Tienes la respuesta inmediata del público. Y parece mentira, pero eso es así. Estaba casualmente hablando el viernes en un evento que se hizo por el Día Mundial del Teatro ujú. y yo decía, el público es parte del teatro. Si tú estás en tu casa actuando y nadie te está viendo, mano, tú estás loco. Tú Exacto, tienes que tener un público, el público es parte del binomio que hace exacto, el teatro, exacto. teatro. Y así es. Esa respuesta del público, sea cual fuere, Ujú. es una respuesta bien recibida porque es el resultado de un trabajo creativo que tú estás haciendo. Y hay que exigir mucho, o sea, para tener calidad, por ejemplo, 50 años han visto todo un crecimiento y generaciones
teatristas pasar, pero así también el propio crecimiento del teatro aquí en Panamá. Mira, ya lo dije y lo voy a seguir diciendo, yo creo que en este momento estamos viviendo la época de oro del teatro. Mira la cantidad de salas, mira la Exactamente. cantidad de Obras que hay oferta, también, oferta de obras que hay. sí. Mira la cantidad de obras que se están llevando de giras al interior y son espectáculos enormes. Ujú, Entonces yo creo que estamos en muy buenos tiempos. Mira, por ejemplo, en el caso nuestro tenemos la Facultad de Bellas Artes, ujú, tenemos una facultad que ya tiene más de 30 años y que ha dado generaciones también, en este caso de teatristas, ujú. aparte de las otras disciplinas artísticas. Y los pelados están haciendo su profesión en diferentes lugares del país. De manera que creo que estamos bien, yo creo que estamos evolucionando bien. ¿Que podemos evolucionar mejor? Claro que sí, siempre el mejor va a estar allí, Claro. porque si dice, ya lo logré, ya lo hice, ya, no vas para ningún lado. Se siente Edwin parte de eso también? O cómo lo ve una trayectoria de 50 años? Ha tenido que involucrar, obviamente, la evolución de lo que hoy tenemos, el crecimiento de la sala. O sea, ¿por qué? Porque esa constancia es la que hace que algo vaya siendo mejor, Mira, Jaramillo, yo creo que a nosotros nos toca hacer el trabajo que nos toca hacer en la generación que nos toca vivir. Ahí definitivamente. tienes una frase lapidaria. Sí, sí, sí. Anótenla ahí. Vamos, voy a copiármela. ¿Verdad? Yo Sí, soy de o sea, frase, me tú gusta estás la en este frase. momento en un medio de comunicación Ujú, y a ti te toca hacer lo que te toca hacer en tu momento. Son ujú, épocas en las que estamos viviendo y nos toca lidiar con lo que nos estamos enfrentando. En el caso del teatro, nos tocó una época que a mí, cuando empecé, y esa parte no la dije, llegó el momento que a mí me prohibieron estudiar teatro. A mí me estaba esperando una beca. Y no te puedes ir porque vas a venir, te vas a volver comunista por si vas para Rusia. Y mm, me quedé. ujú. Y tuve que estudiar publicidad, me fui para otro lado y después de que estudié publicidad hice una maestría en teatro. Ok. Entonces, de alguna manera se le dio vuelta al asunto, pero ya estaba grande, ya nadie me podía Pero decir que no bueno, podía lo hacerlo. lo que es del perro, dice, no se lo come el gato. Tenía que estar ahí en el rubro, Esa en la frase me industria. gusta, Sí, lo que es del perro no se lo va a comer el no se gato lo come el jamás. gato. Ahora, ¿cómo ve Edwin ese impasse de una época en la que quizá también había poco recurso para trabajar y que hoy por hoy quizás sea diferente? Mira, es No una sé. maravilla. Yo se lo digo a mis estudiantes, se lo digo a toda la gente. eh, Aquí se empezó a pagar el trabajo del actor hace, ¿qué? Tal vez 30 años atrás. Ujú, ujú. Antes no se le pagaba a la gente, era por amor al Era un arte, hobby. era un hobby. Mm, Entonces, hoy día la gente se puede considerar el teatro una profesión, la gente vive del teatro. No solamente de actuar, porque actúas, das cursitos, das una serie de cosas, ujú. pero la gente está sosteniéndose profesionalmente a través del Por arte todo lo que hay teatral. alrededor de la industria, ¿no? Así mismo es. Y eso es hermoso. Es decir, me toca a mí, como tú acabas de decir, ser testigo de una evolución, no solamente a nivel profesional, también a nivel estético. O Ujú. sea, cómo era el teatro hace 30, 40 años atrás y cómo el teatro es hoy día, ¿no? Ah, no, yo creo que es una época que yo no la cambiaría por nada. No sé qué va a pasar en el futuro. Bueno, ya seguramente la inteligencia artificial nos trasladará a otros escenarios y Exacto. otras cosas que deben aportar a mejorar, ¿no? A ser todavía más interactivo, quizá, no sé. Ahora, ¿qué ha sido lo más difícil en estos 50 años en el trabajo de Edwin? Mira, yo creo que la parte de la producción, Mm. hablando de teatro en general, es difícil. La producción es la que involucra la parte económica. Es la que se encarga de la parte económica, del mercadeo, de hacer que Ujú, eso sea posible, ¿no? ujú, Eh, ¿Qué te puedo decir? Es muy complicado. Yo lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, el teatro es la única actividad artística que está viva los 365 días del año. Y eso tradicionalmente ha sido gracias al esfuerzo de los mismos teatristas. mm, Empezando con los productores que son los que se montan sobre los hombros el llevar el proyecto escénico adelante. Pues si no tienes la plata no puedes hacer nada. claro, De exacto. manera que esa rueda ha sido realmente gracias al esfuerzo de los mismos teatristas. Ahora estamos viviendo otras épocas donde hay unas inyecciones económicas por parte del Estado, por parte de cierta empresa privada, que están apostando, yo no sé si están apostando directamente al teatro, están apostando a la marca, pero sea cual Pero fuere, beneficia. claro, Ujú, claro, es un beneficio que se agradece además y se pide que por favor continúe ese estímulo y que sea también mucho más democrático, porque si tú quieres también un desarrollo más amplio del teatro,
tienes que darle al teatro experimental, tienes que darle al teatro que está empezando y tienes que empezar a fomentar las diferentes disciplinas que componen el teatro. Claro, porque va enriqueciendo y eso va obviamente ayudando uno al crecimiento del otro, de alguna manera, Exacto. porque salen nuevos talentos de allí. Vamos a hacer la siguiente pausa porque yo quiero saber de, no sé ni cuántas obras, me dirá si las lleva contabilizadas. Vamos a que nos evalúe desde el punto de vista, siempre hay alguien que le tiene más cariño a una cosa que a otra. Dice que hay gente que quiere más a un hijo que al otro, yo a mis dos hijos los quiero por igual, que eso quede claro siempre, pero hay afinidad. Vamos a hablar un poquito de eso cuando estemos de vuelta junto a Edwin Cedeño, así que manténgase con nosotros aquí en Primera Persona. Gracias por mantenerse con nosotros esta noche disfrutando de esta conversación y pues Edwin Cedeño no puede estar con nosotros hablando sin hablar o sin recordar dentro de esa trayectoria, como cuántas obras, por ejemplo, ¿hay una contabilidad de eso? ¿Es posible o no? Yo creo que más de 200 que 25, una cosa así. Ah, pues eso dije, que duran semanas, Bueno, que duran meses. antes, bueno, las temporadas de teatro en una sala como el Teatro en Círculo demora como Ujú. un mes, ¿sí? Ok. Entre 20 y 30 funciones, por lo general. Hay otras temporadas hoy día como las del Teatro ABA que son más largas. Eso Ujú. también tiene que ver con la relación de la producción con el público, lo que están buscando, sus costos, su capacidad de mercadeo, etcétera. Pasa como en el cine que si está muy bueno y pegado se extiende, Ojalá pasara eso en Panamá. ¿no? No podemos porque las salas están buqueadas, Reservadas ya. reservadas una detrás de otra. Y afortunadamente, tú quieres reservar hoy día una sala de teatro, lo tienes que hacer con un año de anticipación. Pero eso es buenísimo. Ah, es Eso buenísimo. habla bien de la Es industria. buenísimo, claro que sí. ¿Cuál ha sido la obra favorita? No hay hijo feo para ningún papá, te lo estoy diciendo. Todos los cabezones son, son Hay bonitos. una que dirá de que "Chulo, esto me llenó, yo la quería hacer, me la traje de no sé dónde. No, no pasa. Lo que pasa es que cada hijo Ajá, tiene tiene su, su particularidad. creo que le llama, eso es una respuesta política. Este por bruto porque te dio Hay más que cuidarlo trabajo, más. el otro porque no te dio trabajo, no te dio tanto lío. Pero mira, hay obras y obras. Por ejemplo, acabamos de hacer, todavía está viva Maestra Vida. Que es un exitazo. La Me obra. estaba casualmente reunido con Pozo y estábamos hablando de eso y le decía, Pozo, para mí, a estas alturas de mi vida, yo puedo ya confesar que Maestra Vida fue mi ópera prima. Eh, Mm, para mí como director no hay nada más difícil que montar una obra que ya se había montado, y eso se ujú, había hecho antes, exactamente. y ahora se trabajó un libreto nuevo que pasó miles de revisiones, eh, y le decía a Pozo, yo a esa obra le metí alma, corazón y vida, le metí todo, o sea, todo el cariño y toda la creatividad que yo pude para hacer de la obra lo que Maestra Vida es. Y a pesar de que desde que la hicimos hasta ahora, tiene el mismo efecto en el público, la conexión a nivel de la risa, la conexión con la emoción, quedan las emociones, queda el público vulnerable ante todo lo que está pasando frente a Ujú, sus ojos, ujú, aparte del fervor patriótico. exactamente. Entonces es una Que nos mezcla. identifica, que Oh, conecta. la gente te lo dice, la gente, tú ves a la gente llorando, tú ves a la gente cantando, y cuando tú ves eso, por ejemplo, nos pasó, creo que fue el año pasado en el Cuadrángulo de Ciudad del Saber, que Ujú. habían como que 16.000 personas, yo estaba en cabina, y tú veías a la gente, yo veo al público, yo voy al cine y yo veo al público, porque tú mides reacciones, Claro, y yo veía a la gente cantar, o sea, tú veías eso en el escenario, ese es y el tú veías termómetro, al eso. público cantar, y tú veías a la gente llorar. Ujú, Cuando estás en cabina, en esos espectáculos al aire libre, tú estás en cabina en medio del público. exacto. Entonces, es una cosa que tú te das cuenta de, chuleta, tú mismo te dices, mira, Edu, lo hiciste bien, hermano. Ahora, tendría que ser un buen augurio desde el momento en el que se llena la expectativa del propio autor, para que Rubén Blades haya comprado la idea con todos los personajes, con la trama, etcétera, etcétera. O sea, ya ahí era un presagio. Bueno, no sé si la puedo decir, pero esa labia es gracias a Pozo. No, sí lo sé. Aquí lo tuvimos. Y me acuerdo cuando Pozo estaba empezando con ese proyecto, tocando puertas, recuerdo perfectamente bien, y cómo creyó tanto en ese proyecto que fue a todos lados. Y la verdad es que algunas puertas se abrieron, otras no, pero hoy todos lo reconocen. Así Y mismo eso es lo es. importante. Así mismo es. Eso se lo decía hoy casualmente, ¿eh? Sí, 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 señor. no, no, y también él lucido con Y esa además obra. empezando, Exactamente. yo se lo dije hoy, mano, iniciando tú, en esa faceta exacto, y yo que le tenga dije, este estabas éxito. vendiendo camarones
en la central y de vender camarones en la central, hermano, estás vendiendo ahora tremendo buffet. Exactamente, Entonces, muy bien. Me así es, alegro a las mucho por grandes eso. ligas de inmediato. Algo que Edwin diga, me falta por hacer. Esto es lo que yo necesito, porque esto es lo que, o sea, a mí no me importa si eso es un éxito, yo quiero porque yo lo necesito. Chuzo, mira, hay como muchas cosas que yo quisiera hacer. No las he contabilizado porque yo creo que van y vienen. Mm, Van y vienen, porque yo creo que el teatro tiene que ver con pertinencia, tiene que ver en este momento, en estas lo que está condiciones. ocurriendo. Ajá. Pero a mí sí me gustaría hacer o desarrollar un proyecto que tiene que ver con teatro. Se llama un centro de documentación teatral. El teatro es efímero. Ujú, De cómo le decimos a las generaciones que vienen, mira quién era Harry Iglesias y Eneida Valdés, mm, si no tenemos algo documentado. ujú, Entonces, un centro de documentación teatral es un banco de datos que cuenta quiénes somos, claro. qué hemos hecho, qué aportes hemos Y realizado, honrar qué obras, incluso. claro, Mm, qué obras se han realizado. Mira las salas de teatro, la historia que ha tenido Panamá a nivel teatral. ujú. Entonces, ese es Pero eso el, requiere, a eso tiene que involucrar el Estado. claro, inicialmente, mira, este es un proyecto Porque que es muy tengo más ambicioso. de 15 años de estar tratando de ver si se desarrolla y no ha habido manera. Pero todavía no pierdo las esperanzas, No, ni se va a perder. porque no, no, es que es Y hay interesante, tanto artista en este país que puede claro. empujar esa Y eso iniciativa. es un banco de datos enorme que no solamente encuentras el tema histórico de qué se ha hecho en Panamá, sino que también es un banco de datos actual. Sobre todo en este mundo tan globalizado, si tú estás, qué sé yo, en Groenlandia y quieres saber quiénes son los actores en Panamá, Ujú, tú entras a la página, ahí está todo el banco de datos de quiénes somos, claro, qué estamos haciendo, dónde estamos y cómo nos puedes contactar. ok. Entonces, además de, porque ese centro documental de documentación empieza de hoy para atrás y de hoy hacia adelante. Ujú, ujú, ujú. Entonces es una Sí, es base, atemporal, o sea, es atemporal, exactamente. es la memoria histórica. Ahora, ha hecho todas las facetas, o todo, o se llama facetas, ¿cómo se le dice? Todos los géneros Los géneros, teatrales, todos. creo que sí, mira que sí, he hecho teatro realista, teatro grotesco, teatro del absurdo, ¿Cuál es el grotesco? el grotesco. ¿Por qué me haces esta pregunta, Jaramillo? O sea, pues eso, Ok, el grotesco ya a mí me suena como a empelotamiento, no, no, esto no, no no. es horario familiar. No, el grotesco son formas un poquito más tough del teatro, es como oscuro, como dark. Ok, Ese es el grotesco. ok, ok, Puede ser apasionado, es como el cine noir, si lo quieres ver así de esa ok. manera. Qué sé yo, he hecho comedia del arte, he hecho farsa, comedia física, teatro musical, Ujú. que ese fue el salto grande mío, el miedo de hacer teatro musical. Que ahora estamos, están en ensayos, ¿no? Estamos Para en Annie, porque ensayos ya Annie ya para Annie. estuvo. Para Annie, no para Annie viene ahora próximamente. Ok, esa nunca se ha estrenado. Sí, Annie se ha hecho varias veces aquí, creo que unas Ok, 3 veces. ok, entonces está en este momento, porque eso es un musical. Es un musical y tenemos triple elenco de Eso me huérfanas. decía, o sea, o sea, es formar tres grupos diferentes de lo mismo, repitiendo lo mismo y las mismas que, Así es que las mismas las mismas que las mías regañar, cabezonas. las mismas cabezas. Las mías cabezonas. Tú imaginarás que después del estreno de Annie, yo me desconecto, pues No, me lo me voy a imagino, tener que ir eso a debe drenar. Chuzo, Así como drena. enriquece, obviamente los aplausos Sí. tienen que drenar. No, Un pero es trabajo. muy lindo. Mira, Annie es una obra muy hermosa y sobre todo el tema de la huerfanita, la búsqueda Ujú. de sus padres, la búsqueda de su identidad y todo este tipo de cosas. Y en esta ocasión estamos usando a unas Annies más chiquitas de edad. Entonces el efecto Eso conmueve va a más. conmover mucho más la peladita que está buscando a Ah, sus es muy vivo, es papás, muy vivo. eso por ahí. Y eso fue fortuito, ¿eh? Ah, Hicimos las audiciones y Annie tiene que tener esa carisma sí, especial. sí, 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 no Y la tiene charm, encontramos no. en niñas de 9 años. ¿Y por qué fue importante tener tres elencos? Mira, hablando con Gina Cochet, que es la productora, Ujú. llegó tanta gente a las audiciones con tanto talento que Gina me decía, Chuleta, y me da tanta lástima decir que no está peladita. Le digo, bueno, más hacer doble. Y después triple. Bueno, vamos a hacer triple. Pues así que son 3 Anis Qué bueno, y pero 3 grupos de eso habla huerfanitas diferentes. precisamente de eso, el talento que también está emergiendo, ¿no? En el teatro y que definitivamente va reforzando cada vez más. El tiempo nos venció, sin embargo, Edwin no se puede ir de aquí sin decirnos cómo él se considera o cómo se denomina él en tres palabras. Mira, te voy a dar 3 palabras opuestas, Opuestas opuestas a la realidad. Yo soy un tipo bien dulce. bueno, ya veo. Yo soy un tipo facilito, ¿no sabes?
La segunda. Y voy a Ah, decir esa es la primera. esa es la primera. La Ajá. segunda es, soy súper mentiroso, mira. Ah, mira. Esa parte no la sabía Eso la es gente. importante. Eso es muy importante. Y lo tercero, soy súper tramposo. Para que sepas que Honesto, sincero y estricto. sí, así mismo es. Vamos a decirlo. Así que cuando tú me preguntas algo, lo que te voy a Es decir la es la verdad. verdad. Si a mí no me preguntes, si no quieres escuchar lo que va a... Yo necesito un amigo, como dice. Por eso tengo pocos amigos, ¿te das Eso, cuenta? de eso se trata también. El que no le guste la verdad, que camine. Maestro, muchísimas gracias. Gracias a ti por este De espacio. verdad, qué honor, qué gusto. Y poder también alimentar la memoria del público con esta faceta contada en primera persona de cada uno de nuestros invitados. Esto es de verdad enriquecedor para mucha gente también del otro lado de la pantalla. Así que muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos como siempre en este espacio. Este contenido lo pueden ver también a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Será hasta la próxima.